A ver, vamos a sacar cuentas. A ver, ¿cuánto tienes ahorrado? Ay, muy tristemente vengo ahorrando desde que empecé de monero hace 20 años. Alguito. Oh, que la canción. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tiene que estás cotizando en el Infonavit? Muy poquito tiempo, porque soy freelance. Por ahí hubiéramos empezado, olvídalo, ¿no? ¿Tienes chance? No tengo chance de cotizar. Vas a tener que seguir viviendo con tu suegra. A menos que cotice. Ay, no, sácatela. Toco madera, Quiere ¿no? comprar su casa, pero no cotiza. Tiene muy poquito, no le alcanza para nada. No, es que no entiendo nada. Bueno, pues es que el Infonavit estuvo muy embrollado en muchas cosas, pero pues, mira, a ver, para aclararte eso, te das un La listado. tranza de Telra, ¿te acuerdas? La tranza de Telra, Y pues, lo se de los supo, despachos, y luego de las sí. sofomes, y luego las demandas, y las casas que se vendían múltiples veces. Qué bárbaro. Pues para hablar de eso, precisamente, invitamos a una persona muy especial. ¿Quién es? Ahí está. Octavio Romero. Eso. Octavio Romero Oropesa, director general del Infonavit. Amigos míos, Bienvenido a tu casa. Tu casa es mi casa. ¿Cómo estás? Me gustan tus camisas. Vamos a hablar de casas. Bien, están bonitas. Mira, Sí. vamos a hacer una así de los chamucos. Octavio Romero, bienvenido al Averno una vez más. muchas gracias. Ya nos habías visitado cuando aún estabas como director de Petróleos Mexicanos. Así es. Un lugar en donde descubriste y combatiste muchas irregularidades, muchos actos de corrupción. Y ahora estás en el Infonavit, donde parece que también sucede lo mismo. Detectaste y estás combatiendo varios actos de corrupción. El Infonavit, que fue un lugar... Pues el Infonavit era un proyecto de estado de bienestar, es un proyecto muy importante que lo que buscaba es ayudarle a la gente para que tuviera vivienda, que es una de las necesidades básicas de la población. Y la verdad que marcó la diferencia para bien, para millones de personas, ¿no? Para cientos de miles de personas. Hay países en los que la gente nunca tiene acceso a vivienda y aquí en México te encuentras con gente de diversos ingresos que tiene una casa, gracias al Pero un Infonavit. instituto así, que sirve para esto, que es tan importante, es el lugar ideal para los tranzas, para de veras cometer una serie es que no debería de serlo. trampas. No debería, No claro debería que de no, serlo. Pero hay gente malvada, hay Pero, a ver, coyotes, hay. ¿Qué cosas encontraste en el Infonavit? Está el caso Ah, sí, hay un caso muy famoso de esta empresa, Telra. 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 Ese es impresionante, ese es un buen modelo, ¿no? Sí, primero decir que el Infonavit tuvo un buen inicio, como ustedes Claro. lo señalan, pues es darle casa a los derechohabientes, que es un derecho constitucional. Y yo creo que de la inauguración del Infonavit, cuando nace, 72, hasta el 87, yo creo que cumplió una función muy importante. Se empezó a desviar en el 87 porque a partir de ese momento diseñaron los créditos de una manera que perjudicaba al derechohabiente. Pero lo importante no era la casa, sino el negocio. El negocio, generar más recursos para el Infonavit. Y bueno, derivado de eso, se cobraba más, eran créditos impagables. Se llegó a un punto en el cual 4 millones de créditos resultan al día de hoy, que ya se detuvo eso, por supuesto, pero impagables. Entonces, de un universo de 6.200.000 créditos, 4 millones estaban en condición de impagable. Ya tomamos medidas al respecto, ya se congelaron, se les están haciendo las quitas de todos esos abusos que se cometieron, pero eso generó mucha corrupción a lo largo de los años. Después del 87 entró en una situación, creo yo, muy lamentable el Infonavit. Y se daban casos como estos de Telra. Telra es una empresa a la cual se le contrata para que haga una plataforma digital que tiene que ver con los empleados que cambian de domicilio. Es un contrato de 100 millones de pesos, donde esta empresa en 2 años tiene que tener lista esa plataforma. No lo termina en 2 años
y entonces debió haber procedido, pues, una multa. Claro. Cuando tú no cumples, se te tiene que multar. Y lo que ocurrió fue inaudito, porque en el Infonavit, desde el Consejo de Administración, que es tripartita, es una autoridad que la conforman el sector empresarial, el sector sindical y el sector gobierno, desde ahí se toma una decisión que yo sinceramente no me la explico todavía, y que consistió que en lugar de castigar a esta empresa por lo que no había cumplido, se le indemnizó. Pero la indemnización... Además, ¿con cuánto se le indemniza? Eso, exactamente. No solamente es un absurdo indemnizar a alguien que no cumple, sino que siendo el contrato de 100 millones, la indemnización fue por 5,000 millones de pesos. ¿Bajo qué lógica? ¿Bajo qué argumento? Se Bajo supone el que es que argumento... se cancela el contrato y entonces eso le provocó un perjuicio y se hace un cálculo de cuánto eventualmente pierde o algo así, ¿no? O sea, es una cosa absurda. Ustedes lo van a entender muy bien, porque es como una caricatura. Totalmente. Es decir, a ver, Exageradísimo. de los 100 millones yo como empresa iba a ganar algo. Y con esa ganancia iba a poner un negocio y iba a hacer esto y eso. Y al final sacaron una cuenta de que por concepto de ganancias en el tiempo, ellos iban a obtener más de 12,000 millones de pesos. Ah, mira. Contrataron a una empresa Para que hiciera la perspectiva. para que hiciera la prospectiva Mira. esta, y esta empresa les hizo 3 hojas, un pseudo estudio, donde sí certificaba que iban a poder ganar 12,000 millones de pesos, y lo llevan al Consejo, y el Consejo Lo ¿Lo aprueba? aprueba. Sí, fueron generosos, porque eran 12,000 millones y lo dejaron en 5,000 nada más. Mira. Oye, pero hay que decir que este consejo tripartita que mencionas, que está integrado por representantes empresariales, representantes de los trabajadores y el gobierno no tenía voz y voto, ¿no? El gobierno participaba, el que no participaba era el director del Infonavit. Ah, ya. El director del Infonavit en el Consejo y en la Asamblea, que son los 2 órganos máximos en el Infonavit. El director no tenía presencia, ni voz, ni voto. Entonces, quienes tomaban la decisión eran los sectores empresarial y de sindical, y a veces el gobierno, aunque se opusiera, pues lo mayoriteaban, eran 3 votos, 2 a favor, entonces se tomaban estas barbaridades de decisiones, ¿no? Espérame, pero ¿por qué, bajo qué lógica el director del Infonavit no puede tener voz y voto en esta...? No podía. No podía. Sí, no podía. Ya, ahora ya. sí puede. Ahora sí puede, porque hubo una reforma en la ley del Infonavit, ahora en febrero se aprobó, pero antes no. La lógica era un poco, el dinero que hay en el Infonavit no es dinero público, es dinero privado. De los trabajadores. Porque es de los trabajadores. Y a mí no me gusta llamarle dinero privado, creo que es dinero sagrado. Eso es toda que otra se cosa. debe cuidar. Pero ellos, bajo el argumento de que no era dinero privado, pues toman estas decisiones. Oye, pero aquí es curioso, esta fecha que pones de cuando se empieza a descomponer el Infonavit, fíjate que coincide exactamente con la llegada del modelo neoliberal. Así es. Eso quiere decir que se abandonaron las lógicas del estado de bienestar y se vio al Infonavit como un botín, como un lugar en el que había dinero. Entonces, mucho dinero, entonces había la posibilidad de hacer había posibilidades de privatizarlo. Mucha discrecionalidad y había posibilidades de privatizarlo. Qué mal pensado eres. Sí, perdón. Lo que cuentas es que además hicieron un gran negocio a partir de los juicios es decir, primero hacen impagables los créditos y hacen un negocio de hacer impagables, de que esos créditos hayan sido impagables. Y es un negocio además de despachos de abogados. Cuéntanos, platícanos bien. Pero, la verdad, tú no eres un director del Infonavit. Parece que estamos entrevistando en realidad a un policía, a un investigador que está investigando casos de corrupción perdón, pero ¿qué encontraste? Perdón. No, partimos de la idea de que se diseña un crédito absolutamente abusivo
donde al trabajador le cobras como en ningún banco en el mundo, el más rapaz, no cobra. Un agiotismo brutal, porque no solo pagas el interés y la amortización del capital, como debe ser en cualquier crédito, sino que le agregaban un componente que era el incremento del salario mínimo. Y eso hacía impagable los créditos. Al ser impagable el crédito, forzosamente la gente cae en cartera vencida. Claro. No me alcanza para pagar. Y era una institución para ayudarle a la gente a tener casa. O sea, a ver, un trabajador que pide un crédito para una casa de 100 pesos, vamos a decir, ¿cuánto le empieza a aumentar esa cantidad? Por Al ejemplo, final, ¿cuánto tendría que pagar por si tú pides 100,000 pesos, 100,000 pesos? al 10% Ajá. tienes que pagar 10,000 pesos de intereses. Ajá. Y a lo mejor 2,000 de capital. Ajá. De manera que ya en el segundo año, esos 10,000 pesos que pediste, ya son 8, porque ya pagaste 2, por decir algo. Sí. Y va bajando año con año. Pero si le agregas el componente de la inflación Y del salario mínimo. y del salario mínimo, es un costo adicional que ya no compensa lo que pagaste. Exacto. Entonces, si tú sacaste 10,000, en el segundo año ya son 11 o 12,000 pesos. Y en el tercero, y de los 10,000 que sacaste originalmente, ya son 30 o 40,000. Ah. Y la casa no es tuya. Claro. Y además no te alcanza para pagar esas cantidades. Por eso cayeron en cartera vencida. Y ahí, Y entonces vienen las demandas masivas de parte de Infonavit. claro, entonces el Infonavit que dice, como no me has pagado, en lugar de decir, ¿por qué no me has pagado? ¿Por qué caíste en cartera vencida? El sistema era, no me has pagado, entonces te demando. Como fueron muchos los casos, Sí. eran cientos de miles de familias o de derechohabientes, entonces contrataron despachos. Y estos despachos, como era tan grande la cantidad de juicios, se fueron por lo que ellos llamaron juicios masivos, pero con una característica. Si ustedes tenían su casa en la Ciudad de México, estaban en cartera vencida, el despacho no les demandaba en la Ciudad de México. El despacho les demandaba en Tijuana, Baja California, Para que no te enteraras. Sí. para que no se enteraran de que estaban demandados. Porque Y para la que demanda, se exhibe la demanda allá, pues uno no se entera. te ponen la demanda en estrados, te dan la notificación, tú nunca te enteras y te vas en declaran- rebeldía. Te declaran en Te rebeldía. ganan en rebeldía, pierdes el juicio, ellos ganan rapidito. Entonces, le pegaron con ese esquema fraudulento a 373,000 familias que perdieron su vivienda. Lo peor, ¿En qué lapso más o menos? en un lapso de 6, 7 años. Wow. Esas personas pierden su vivienda, pero al ser un juicio fraudulento, el Infonavit no puede recuperar la vivienda. Hoy esa vivienda ni le pertenece al Infonavit, pero tampoco le pertenece al derechohabiente. ¿Dónde Está en un limbo. Si nosotros queremos recuperar esa vivienda para devolvérselas a quien se la quitaron de manera ilegal, tenemos que hacer todo un procedimiento legal, gastar mucho dinero. No debo dejar de decir que esos despachos, por lo que hicieron, el Infonavit les pagó 29,400 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, hicieron su travesura, no sirvió para nada más que para perjudicar a la gente y encima se llevaron miles de lana. millones de pesos. 29,000. Son 29,400 millones de pesos. demasiada lana. Entonces es chistoso porque se convirtió, el Infonavit pasó de ser una institución de bienestar a ser un negocio privado de sectores, de grupos de interés que en realidad lo que hicieron es quitarle su vivienda a los trabajadores, a los que debían de haber sido beneficiados, pero además sacarle dinero al Infonavit. Sí, y pero sobre todo a la gente más pobre, los que menos ganan, ¿no? Era una cuestión perversa. Sí. Y no solo fue el tema de los juicios masivos, sino muchísimos casos de corrupción A ver. en los cuales en este componente tripartita
malentendido, no es que sea malo el esquema es muy bueno, pero manejado mal y con corrupción, cada dirección sindical, cada dirección sectorial, ya sea de empresarios o de trabajadores, cada mes se reunían en un consejo. El Infonavit es la única empresa que yo conozco en el mundo, bueno, que yo conozco, que se reúne cada mes. Y yo decía, ¿por qué cada mes? Si no hay tema. Entonces, debe ser cada 3, cada 6 meses. No, aquí era cada mes. ¿Y por qué? Bueno, porque cada mes los que asistían al consejo por asistir recibían 90,000 pesos por sentarse 2 horas al consejo. Huele. Entonces cada mes tenían un sueldo por trabajar 2 horas al mes. Pero lo mero principal no era eso. Lo mero principal era que un sector y otro en ese consejo proponían a una empresa constructora para que construyera casas en Querétaro y la otra para que construyera casas en Chiapas. Cada mes se repetía esto, eran miles de casas. El Infonavit, porque ya era una decisión del consejo, ahí se aprobaba, les entregaba el dinero a estas empresas, no se cumplía con la construcción de las casas, y entonces hoy día hay muchos empresarios que le deben miles de millones de pesos al Infonavit y defraudaron a la gente porque nunca les entregaron su casa. Entonces se convirtió realmente en una situación que era verdaderamente lamentable. ¿Cuántas casas se dejaron de entregar? Les hago un corte rápido así. En estos procesos de consejo se autorizaron 140,000 viviendas. De las 140,000 se terminaron 35,000. De las 35,000 que se terminaron en malas condiciones, con vicios ocultos. 5,000 se están construyendo y 100,000 ni siquiera empezó la construcción. O sea, ese es un resumen rápido. Wow, un barril sin fondo. Un barril sin fondo, pero lo que sí tiene fondo es el corte de estación que vamos a tener ahorita. No se vaya, regresamos porque hay muchos temas todavía que hablar sobre esto. El coyotaje, las ventas sucesivas. Ahorita regresamos. Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con el director del Infonavit, Octavio Romero, y hay otro tema que también nos llama la atención, un fenómeno que se llama ventas sucesivas. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos, peritos, evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, que se vende un montón de veces. ¿Cómo está eso? Aquí parte del desconocimiento de muchísima gente que son derechohabientes con relación al dinero que tienen en la subcuenta de vivienda. Mucha gente tiene su dinero porque están sus aportaciones, pero no traen conciencia plena de lo que traen ahí y de para qué se usa. El dinero que hay de un derechohabiente en el fondo de vivienda se puede usar para 3 cosas. 1, para adquirir vivienda. 2, para remodelar o ampliar la que ya tiene, suponiendo que la tenga. Y la tercera, si no ocupas vivienda porque te heredaron por alguna razón, el día que tú te retires te llevas tu dinero en tu pensión. Son 3 cosas. Bueno, aquí ¿qué ocurría? Que derivado que la gente no sabe, los coyotes, que son muchísimos, aquí hay una cantidad de intermediarios y coyotes perversos, que sabiendo que la gente no sabe, van con ellos y les dicen, oye, tú tienes un dinerito ahí en el Infonavit y se lo van a clavar en el gobierno. Yo te puedo ayudar. Yo te lo puedo a clavármelo yo, ¿no? Yo te puedo ayudar a que lo recuperes. Si tú quieres, nada más me das una lanita, ¿no? 40%. Entonces, poquito. ¿Qué hacen? Tú no sabes nada, yo te ofrezco el servicio, me das todos tus datos, yo hago el trámite de un crédito para adquirir una casa. Vamos a suponer que, adiós, aquí, es una casa, hice un relajo, No pasa nada. Vamos a comprar esta casa,
Entonces yo saco tu crédito y tú compras esta casa. Es una casa del Infonavit. Y aguántame algunos 3 meses y yo te voy a dar el dinero. Pero ¿cómo te voy a dar el dinero si tú lo que hiciste fue comprar una casa? A ti no te interesa la casa, te interesa el dinero. Entonces yo mismo voy y le digo al FIS, oye, le hago el mismo ofrecimiento. Yo te consigo tu dinero. Me das tus datos, saco un crédito y con este dinero compro la casa que es tuya y te doy tu dinero a ti, menos el 40%. Entonces, ¿cómo le pago al FIS? No compré. Y así. Y hago lo mismo. Así Y se podían hacer 20, 30, 40 operaciones sobre la misma casa en un cortísimo periodo de tiempo. Y para eso se requiere notarios, se requieren evaluadores, se requieren funcionarios del Infonavit. Exacto, eso te iba a preguntar. Se requiere gente que está en el Infonavit y que está coludida. Es una red delictiva. Uy. Entonces, de estos casos, se descubrieron en la época del licenciado López Obrador, se descubrieron algunos, se denunciaron, no prosperó mucho. Yo me enteré porque una vez voy a Tlaxcala, y en Tlaxcala, muy chiquito el estado, ya sabemos, ahí me entero yo de las ventas sucesivas, y me dije, bueno, si pasa aquí en Tlaxcala, a lo mejor pasa en otros lados. Y nos ponemos a averiguar, y resulta que es en todo el país. Entonces, hay 15, 16 mil ventas de 4,000 casas. Se vendieron 3, 4, 5 veces cada casa. Y sacándole el dinero al derecho de venta. Claro. Haciéndole creer que le están ayudando sacando el dinero. Cuando el dinero pues, es de él. ¿Están detectados estos funcionarios dentro del Infonavit? Sí, de hecho tenemos un paquetito porque Pues sí. vamos a presentar, desde luego no al mismo tiempo, pero sí en los próximos días, como 3,800 denuncias, que no solamente abarcan las ventas sucesivas, los juicios masivos, el tema de Telra, créditos de Mejoravit. Hay un crédito que es para mejorar tu vivienda, tú lo sacas y para componerla, para ampliarla, y en el Infonavit lo que hacían era que tú llegabas y te daba yo el 20% de tu crédito, te lo daban en efectivo, pero el 80% en una tarjeta, y te decía, bueno, pero tienes que ir a tal y tal comercio a comprar. Y te caía el coyote y te decía, hombre, no vayas para allá, yo te lo hago efectivo, pero me das un dinero. Y eso ya lo cambiamos. Ahora tú vas y tienes derecho a un crédito, te identificas, comprobamos que tu dirección y en una cuenta de cheque te depositamos el 100%. Pero eso se vino haciendo durante muchísimos años. Se robaron cualquier cantidad de dinero a la gente. Te iba a preguntar eso. Tú dices que muchas de estas cosas se detectaron desde el gobierno de López Obrador. Tú llegas al Infonavit después del gobierno de López Obrador. ¿Qué tanto se avanzó en ese gobierno? El gobierno del licenciado López Obrador fue extraordinario para el Infonavit. Porque cuando el licenciado López Obrador llega en el 2018, él impulsa una política de incremento salarial importantísima. Él llega y el salario es 80 pesos. Cuando él se va, 248 pesos, o sea, más de 3 veces. Esa política fortaleció financieramente al Infonavit brutalmente. Habían 140,000 millones en el fondo de vivienda y cuando el presidente se va, deja 800,000. Pero ahí el riesgo es de que más lana, más tranzas, más oportunidad de tranza, ¿no? Sí, pero digamos que esa fortaleza financiera es la que hoy nos permite este programa de construir 1,000,000 de viviendas. Entonces, y enfrentar todas esas prácticas. Y enfrentar todas estas cosas que quedaron pendientes. El tema de fondo es que el Infonavit está concebida como una institución en la cual aporta el Estado, los grupos empresariales y los sindicatos, los trabajadores a través de sus sindicatos, se hace un fondo y a partir de ese fondo se puede hacer vivienda para los trabajadores.
¿cuánto se aporta? ¿Qué porcentaje es de los salarios el que se aporta? El 5%. El 5% es un dineral. Es mucho dinero. Es perdón, estás hablando de una cantidad muy importante de dinero que destinada a la vivienda te permite hacer obras muy importantes, pero si tu finalidad no es hacer la vivienda, si, se convierte en un botín, que es verdaderamente interesante. Entonces, lo que ustedes están tratando de hacer es hacer que el Infonavit deje de ser un botín para el saqueo y se convierta de tranzas. Realmente, exactamente. Regresa a ser lo que era, ¿no? Exacto. Pues, A garantizar el derecho básica. a la vivienda. Entonces hoy traemos esa encomienda de la presidenta. Tenemos muchísimo dinero en el Infonavit. O sea, hoy nada más, sin tocar lo que hoy está en el fondo de vivienda, que está en inversiones, con lo que al Infonavit le ingresa mensual, contra lo que egresa por financiamientos, son 11,000 millones Wow. mensuales. Wow. Entonces, si lo multiplicas por 12, estás hablando de más de 130,000 millones de pesos. Eso nos permitiría construir casi 3 veces la meta que originalmente traíamos en el sexenio. Paso. Wow. Oye, pero hace una semana estaba una campaña muy fuerte en contra del Infonavit, diciendo, bueno, más bien en contra del gobierno, diciendo que por los cambios que hubo, que el Infonavit se iba a quedar con la lana de los trabajadores. Sí, esa era. ¿Pero de quién era la campaña? Pues de los que estaban en los sectores. Claro. ¿Tú crees que las empresas de abogados estuvieran detrás de esa campaña? ¿Sospechas? Bueno, a veces son ¿Puedes medio mal pensados. Eres ¿sí? mal pensado, mira. Sí. Sí, sí. Pues imagínate el negocio. Ahora estamos prescindiendo, no queremos a ningún despacho de abogados en el Infonavit, porque además la política que viene desde la época del licenciado López Obrador es ya no desalojar a nadie. Entonces, si alguien está en cartera vencida, si alguien tiene problemas, nuestra obligación es buscar de qué manera encontramos la solución para que puedas pagar, quitarte todo lo que te abusivamente te sume, dejarte en condiciones de que puedas realmente pagar tu vivienda. Hoy estamos haciendo quitas en el Infonavit, ya regularizando estos créditos, que mucha gente se sorprende porque hay gente que se duerme en la noche y debe 1,800,000 pesos al Infonavit porque ya su crédito subió. Le dieron 200,000 y ya debe 1,800,000. Se levanta en la mañana y va a la oficina del Infonavit y ahí lo recibimos diciéndole, a ver, te hacemos una quita, te estamos haciendo una quita de 1,790,000. Es decir, ya nomás debes 10,000. Y si tienes 5,000, te hago 50% adicional y con 5,000 ya te llevas tu casa. De ese tamaño era el abuso. Aquí la pregunta es, ¿les estamos regalando dinero? ¿Somos muy generosos? ¿Qué bueno somos en el Infonavit? No, estamos simplemente quitándole todo lo que estaba inflado. Claro. ¿no? Todas Sí, es las justicia. tranzas. Oye, estos juicios masivos, comentabas hace un momento, ya se pararon. Ya se pararon. ¿En qué momento se pararon? ¿Hace cuánto tiempo? Se pararon en la época del licenciado López Obrador, pero todavía en la época del licenciado López Obrador quisieron algunos despachos defraudar, fingiendo que iban a hacer juicios individuales, Claro. pero lo metieron como juicio masivo. Simulando juicios individuales, juicios masivos como juicios individuales. Exactamente. Caray. Y Eran afortunadamente juicios nos dimos individuales cuenta y se detuvieron. Eran 63,000 casos aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hay 75 salas judiciales para ver estos casos. Los 63,000 se metieron en una sola sala, la sala 60. Una cosa inédita. ¿Y ¿no? qué a ver, pero sí está raro que 60,000 casos individuales. 63,000. Perdón, no es poca, los 3,000 no es poca cosa. Pero sí está raro que 63,000 casos individuales se metan en la una misma sola sala. ¿Cómo cuántos juicios suele atender una sala? En promedio, son 75 salas en la Ciudad de México y traen un promedio de ese tipo de casos de 12 al año. De 12. De Y 12 de al mes. repente 63,000 Y de en una repente sala. 63,000. Caramba. Y son individuales, según esto. Se presentan como Sí. juicios individuales. Pues no. Entonces ahí también va a ir una Demanda. demanda. Pues sí.
pues te lo vas a pasar demandando. También hay un tema con las inmobiliarias, los desarrolladores inmobiliarios, que es también hay varios casos detectados de corrupción en esos. Sí, porque son los casos estos donde se aprobaban. Yo propongo como director sectorial empresarial o de trabajadores, propongo a la empresa constructora de mi compadre, ¿no? Pues, para que haga 1000 y pico de casas. Y como ya está autorizado, el director tenía que darle el dinero a esa empresa. Y se iban con todo el día, porque a veces el dinero era hasta para comprar el terreno. No tenían ni el terreno, era para pagar los permisos del ayuntamiento, del Estado. O sea, no eran profesionales en su mayor parte, estas empresas. Bueno, por lo menos no de la construcción. No, de la construcción. de la defraudación, sí. Bueno, qué barbaridad. En eso sí estaban Entonces ya detectados. detectaron varias empresas. Esas con están esto y congeladas, están esas no van a trabajar. Ya con no van a el trabajar. ya hasta ya canceladas, pues, no pueden. No solo canceladas, nos deben dinero. Las vamos a denunciar para que nos paguen porque deben mucho dinero. No me digas. Sí. Oye, ¿y has encontrado resistencias entre los representantes empresariales y los sindicales? A partir de la reforma a la ley del Infonavit, entramos en un muy buen diálogo. Es que yo no quisiera que se quedara uno con la impresión de que son las cúpulas empresariales o las cúpulas sindicales las que, sino más bien los representantes que ellos nombraban dentro del Infonavit. Bueno, eso es lo que yo considero. Y cuando hicimos estas denuncias, pues supongo que se dieron cuenta, oye, pues este amigo que mandamos ahí, pues estaba bañando de dinero y haciéndonos quedar en una posición pues, muy lamentable, ¿no? Eso pudo haber ocurrido. Y nosotros entramos en diálogo con ambos sectores. Hoy traemos un muy buen diálogo. Estamos trabajando bien. Yo espero que así sigamos. Lo que no puedo dejar es de denunciar lo que pasó, eso, ¿no? Por supuesto. Pues no. Dentro del Infonavit existe el personal calificado para detectar esto. Es que no me imagino la chamba, o sea, tan grande para haber encontrado todas estas cosas. O sea, me imagino, como toda institución, pues hay cotos de poder adentro, hay... Bueno, hay cosas que... Hay cosas, o sea, ¿cómo...? Es muy difícil de... Sí, no hay que buscarle mucho. ¿Cómo para encontrar llega la danza. con un nuevo director? ¿Con El qué chiste es personal? tener la voluntad política, de sí, hacerlo, sí. ¿Sabes qué nos ayudó mucho? Nos ayudó mucho que nosotros, como somos pupilos del licenciado López Obrador, toda la vida hemos sido pate perro, no podemos estar dentro de la oficina. La oficina son 1 o 2 días a la semana y de ahí salir a campo, en lo que sea. Claro. Entonces, cuando tú sales, forzosamente te enteras. Ah, ya. Salir es... Yo todas estas cosas me fui enterando saliendo... Casa por casa. Sí, yendo a las delegaciones. Imagínate, casa por casa del Infonavit. No, a las delegaciones del Infonavit en todo el país. Casos verdaderamente emotivos, que te conmueven. Una vez hicimos un recorrido en un fraccionamiento del Infonavit en Nacajuca, Tabasco, hablando del licenciado Obrador, Nacajuca. Y íbamos viendo las gentes que les estábamos haciendo quitas a sus créditos. Entonces iba yo en una calle y le habían pedido al dueño de esa casa que saliera con su esposa para hablar conmigo. Y es un señor grande, entonces yo lo vi mal encachado así, y su esposa, y yo dije, pues este está enojado porque quién sabe cuánto le subió el crédito. Cuando llegué ahí, sí, no es que estuviera mal encachado, es que estaba ciego. Un hombre de 42 años. Ay, muy joven. Y su esposa también con problemas de visión, un estrabismo muy fuerte. Y con el problema de que ya no le alcanzaba a pagar, tenía 2 años, estaba tramitando su pensión por invalidez. Entonces son cosas que pues, cuando te enteras y que le dices, oye, ya no debes nada porque entra el seguro de invalidez y ya la casa es tuya. Y cuando lloran, pues dicen, oye, es que yo tengo una hijita en kinder y otra en la primaria y esto me cambia la vida. Claro. Y luego dice uno, esta gente tan agradecida,
Pero además perdió la vista a los 42 años. Muy joven, Era ¿no? Chavo, muy súper joven. chavo. Y es un drama muy grande, ¿no? Entonces, esas cosas te van ayudando mucho, ¿no? Pues sí. Y se te acerca una señora y te dice, oiga, mi marido perdió el trabajo y ya no cotiza, pero nosotros queremos seguir pagando. Porque para ellos lo más importante es la casita de 40 metros. Pues sí. Es su patrimonio. Totalmente. Y otra cosa que tenemos que ver es la chamuca, Cintia Bolio. Y ahorita regresamos, vamos a otra corte de estación. No se vaya. Perfecto. Querido electorado, hola. Se acerca la llamada Semana Santa y en México, con todo y Estado laico, la mayoría creyente y no creyente se prepara religiosamente a tomar unas vacaciones que para nada organizó Jesús, el celebrado. Pero antes de aventarse a la alberca, reflexionemos sobre dos hechos que habría aprobado el Jesús de Veracruz. Uno, la prohibición de las corridas de toros violentas. ¿Qué? ¿Hay de otras? Pues la nueva legislación indica que hay que inventárselas en aras de evitar el sufrimiento de los toros. No olvidemos las salvajadas del maltrato animal en las plazas de toros. Fiesta del machismo exacerbado, igual de salvaje en las peleas de perros o las de gallos. Y no olvidemos que por ley, la nueva ley contra el maltrato animal de 2024 ya constituye un delito. Maltrátense entre ustedes. Y es que la tortura no es cultura, ni religión. No se entiende cómo el símbolo máximo del catolicismo sea una cruz, instrumento de tortura romano, tanto como el potro de la Santa Inquisición. Yo creo que Jesús preferiría que eligieran otro momento para traerlo de colguije, como su prédica o como el santo sainete que armó en el templo. Bien, no son formas, él. Pues como no le hacían caso a eso de amarse los unos a los otros, se lanzó a aventarles la mesa, exigir el alto a la violencia y la ocupación, el business en su nombre, la pedofilia, la discriminación, la guerra y el feminicidio. Ah, no. Pero sí. Si Jesús viviera, con nosotras estuviera. El segundo hecho, que sería del agrado del festejado, es insólito dentro de la Iglesia Católica por su carácter feminista. Al potato Francisco, que se siga recuperando, le entró el espíritu transformador y nombró como primera presidenta de la Gobernación del Vaticano a Sor Rafaela Petrini en marzo. La hermana Rafaela nació en Roma y es licenciada en Ciencias Políticas y doctora por la Pontificia Universidad de Santo Tomás. Fue secretaria general del mismo gobierno de 2021 a 2025. Enhorabuena a la hoy Sor Presidenta con A, Petrini. A la feligresía y que siga de radicaloso el Papa. Esta designación ha sido celebrada por las feministas y, curiosamente, casi invisible en medios, aunque significa una revolución al interior de esta iglesia, querido electorado. A celebrar a Jesús con moderación, ¿eh? Chaito. Seguimos en Chamoco TV platicando con Octavio Romero, director del Infonavit. Ya nos contaste cómo durante toda la época neoliberal agarraron al Infonavit, entre muchos otros espacios, para hacer 1001 tranzas. ¿Qué otras cosas encontraste? Porque no solamente es en la construcción de las casas y demás, sino da oportunidad a muchísimos muchísimos negocios, pues, ¿no? Incluso triangulaciones, hay muchos intereses ahí metidos, supongo,
incluso de gente, de compadrazgos, de cosas así, ¿no? ¿O qué cosas así graves? De las más representativas, primero de los sectores, tanto empresarial como de trabajadores, Ajá. ganaban más del doble que el presidente de la República, la presidenta de la República. Porque no solo era su sueldo, sino que recibían bonos de productividad, ¿cuál productividad? Pero bueno, existían. Eso, muchos gastos, millones de pesos para flores, millones de pesos para eventos, para conferencias, se contrataban empresas internacionales en paraísos fiscales para contratar conferencistas. Por cierto, esas empresas luego, por alguna razón, les daban dinero a algunos expresidentes. Mira, a ver. Sí. A ver, Ya a me ver. imagino cuál. Tú sabes, no, ya no me acuerdo bien. No. A ver, No, vamos clarito a veo adivinar. a Cedillo, a Calderón dando conferencias. ¿Tú crees? ¿Y cuánto cobraban? A Fox. Bueno, las conferencias, ellos no, ellos estaban contratados también para dar conferencias. En este caso, pues, no, Pero en otros lados. no era directa, pero sí la unidad de inteligencia financiera descubrió que esa empresa que tenía contratada el Infonavit les hacía depósitos a estos personajes en sus cuentas. Mira. Entonces, quién sabe cómo le hacían ahí para... Y no eran 200 pesos. No eran 200, eran dinerito. Bueno, ¿qué más? Viáticos por venir a un consejo, a una asamblea, un viático de 30,000 pesos diarios, o de 25,000 o de 20,000, es una locura. Se usaba mucho una figura que es total y absolutamente innecesaria. Si yo, Infonavit, te contrato a ti como empresa para que construyas vivienda, pues yo te puedo dar el dinero directo. ¿Para qué quiero yo un intermediario? Pues se contrataban SOFOMES, que son sociedades financieras, que ni siquiera están reguladas por Hacienda, y en lugar de darte yo el dinero a ti, se lo doy a la SOFOM, y se lo doy a costo cero. La SOFOM te tiene que dar el dinero a ti, y por alguna razón no te lo da completo, pero ese dinero lo usaban para prestarlo a otras gentes, ahí sí cobrando dinero. O sea, toda una triangulación muy, muy perversa. Entonces, dentro de muchas cosas que eran irregulares, ¿no? A ver, tú estuviste en Pemex y también encontraste cosas fuertes, y estás en Infonavit y también encuentras cosas fuertes. Yo recuerdo que durante mucho tiempo López Obrador, cuando planteaba su proyecto de gobierno y decía vamos a construir un aeropuerto, vamos a construir tal ferrocarriles, que sé, todo el mundo le preguntaba ¿de dónde lo vas a sacar? Y él decía, pues vamos a eliminar la corrupción y de ahí va a salir. Y todo el mundo le decía, no hombre, ¿cómo crees? Si la corrupción no alcanza para eso. La impresión que da, después de oír todas estas historias de terror, es que sí alcanza, ¿no? No, pero sobra. Sobra. Por ejemplo, No solo alcanza, sobra. sobra. En el Infonavit, el presupuesto del Infonavit para sus gastos operativos es del 0.55%, ¿no? Del capital conjunto, del sí. conjunto. Bueno, con el 0.55 nosotros vamos a sostener la operación del Infonavit, pero creamos una empresa constructora para desarrollar este 1,000,000 de viviendas, y con ese 0.55 va a alcanzar para la constructora. ¿Qué? Entonces no, o sea, y nos va a sobrar a lo mejor dinero. Es que se acabaron todos los excesos. Ya. Entonces ya no hay asesores, ya no hay ese tipo de parafernalias. Entonces el dinero alcanza. No, la austeridad es efectiva. Lo que quiero decir es que sí sirve. Sí, Que yo me acuerdo de lo que se llegó a descubrir que ganaba uno de los últimos directores, Penchina, creo. David Penchina. 700,000 y pico de pesos mensuales. Y libres de polvo y paja. sin Libres de impuestos. polvo y paja sin Sí. impuestos. Sí. Para Que dar. con él fue con esto de Telra, ¿no? Precisamente, con Penchina. Sí, ahí se pagó esa Ah, sí, indemnización. de se adquirió 5,000. antes, pero con él se pagó. Sí, exactamente. Le tocó al anterior contratar, pero ya en el caso de la solución, que era castigar y multar, en lugar de eso se les pagaron. Lo premiaron. el premio. Mira, nada más.
Oye, una pregunta. Entonces, si en el Infonavit se, digamos que se acota y se busca erradicar la corrupción, ¿el instituto tiene futuro? No, Ajá. absolutamente. Y qué bueno que me lo preguntas porque el tema ahorita es, vamos a corregir todas estas barbaridades, estos 4 millones de créditos impagables, se van a corregir, se va a hacer justicia, pero entonces ya pasamos al otro caso que es el de la construcción de la vivienda. Muy bien. Entonces, durante 12 años no se ha construido vivienda social. En 12 años. En 12 años no se construye vivienda social. La vivienda social hoy, 60 metros, a lo mejor 800, 900 mil pesos, no le alcanza al derechohabiente su monto que recibe, porque ganan menos de 2 salarios mínimos, 2 salarios menos. ¿Qué estamos haciendo? Una vivienda digna de 60 metros dentro de la ciudad o en la periferia de la ciudad, con transporte, cerca de escuelas, Eso, cerca de porque luego hospitales. eran así viviendas Hasta Casa del lejísimas. Diablo, en Luego periferia. nunca las habitaban porque Justo. no, era totalmente impráctico. Abandonadas. 3 horas para llegar al trabajo. Hay conjuntos habitacionales enteros Vacíos. que son pueblos fantasmas. Acuérdenme que les diga la No, y cifra luego de llegaban viviendas. A ver, danos. luego los una vez. ocupaban. Pero nomás para déjenme revistas. decir que estamos construyendo vivienda, pero ya a un precio que sí les permite a la gente lograrlo. ¿Esto por qué? Porque la presidenta nos está donando suelo federal, los gobernadores nos están donando suelo estatal y los municipios también. Eso baja en lo concerniente al terreno. Nosotros, al tener mucho dinero, evitamos que el desarrollador vaya al banco a pedir prestado y se ahorra también el costo financiero, y los municipios y el Estado ya no nos van a cobrar los pagos de los permisos y los derechos en esta lógica de la vivienda. Entonces, quitando eso, ya estamos en una vivienda que con lo que le alcanza al que gana 1 o 2 salarios mínimos, la puede adquirir. Entonces eso es buenísimo. Los materiales, Octavio, yo viví en una casa del Infonavit en Veracruz, a quien le saludo, la 4ª etapa y la 7ª etapa del Infonavit, maniobristas en Veracruz, y eran huevitos y con unos materiales paupérrimos que se acababan así en años, las lluvias, el deterioro, el material de construcción de lo que puede construir el Infonavit puede mejorar. Sí, no, pero es material de primera. ¿Qué nos pidió la presidenta? Primero, no quiero esas casas. Es casitas de 40 Huevitos, metros. de terreno, exacto, 40 metros. 0. Quiero casas de 60 metros, mínimo 2 habitaciones, con la posibilidad hasta de una tercera. Entonces, casa digna dentro de la ciudad, con todos los servicios y calidad. No estamos hablando de lujos, pero sí estamos hablando del mejor concreto, del mejor tabique, de la mejor varilla, o sea, y conjuntos arquitectónicos bonitos. O sea, no porque sean casas para gente de escasos recursos, tiene que ser una casa fea. Además, en una hectárea, el 40% de una hectárea, es decir, en el 60% se construye vivienda y el 40% tiene que ser para andadores, parques, áreas verdes, canchas, para que también la gente tenga esa opción de no estar en un panal de abejas, sino que tenga... Sí, para que la gente las quiera habitar y no las abandone. ¿Nos ibas a dar la cifra de las casas abandonadas? Bueno, derivado de todos estos problemas de los que hablamos, de créditos, tenemos ya la suma, ya falta comprobarla, pero la suma, 945,000 viviendas que tienen cualquiera de estos problemas. O están vandalizadas, o están abandonadas, que yo creo que son las menos, o están invadidas de forma irregular, o a lo mejor todavía las vive el dueño original, pero que ya la perdió por estos juicios sucesivos y ni siquiera está enterado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo demandaron en el otro lado del país. ¿Qué vamos a hacer? Este próximo lunes, que creo que cae el 7, ¿verdad? Mañana.
Mañana lunes. Es que es domingo. No. Sí, porque hoy es domingo. Avísenme porque yo... Mañana lunes arrancamos con un censo. Hicimos un acuerdo con la Secretaría de Bienestar. Entonces, se va a hacer un peinado en todo el país para tener un diagnóstico preciso Perfecto. de las 945,000 viviendas, para saber en qué condición está. No es la idea de que, tú te metiste irregular, te voy a sacar. No. Si eres irregular y la vivienda ya por alguna razón pasó a manos del Infonavit, la idea es cómo te ayudo para que, no te puedo dar un crédito porque no eres derechohabiente, pero ¿qué sí puedo hacer? Te la puedo rentar con opción a compra. Y como ya el precio de esa vivienda ya es de valor en libros, a lo mejor la vivienda ya vale 80,000 pesos, 90,000. Ya por muy poco ingreso que tengas, vas a poder pagar la renta y abonarle a capital y va a ser tuya. La idea ya no es desalojar a nadie, sino resolverle el problema a todos, estos 945,000. Pero aquí tú estás mal porque estás buscando un enfoque de bienestar social y no un enfoque de negocios. ¿Qué ganas en todo esto? Pues lo que es el deber de todo gobierno, la felicidad de la gente, la justicia social. Y además, si no lo hago, la presidenta de la República me trae con una espada atrás. Oye, entonces no hay riesgo que pase lo de que Chava Flores contaba una historia de que una persona le habló al dueño de la casa donde vivía porque había un problema de ratas. Entonces llega el dueño a ver y entra y ve pescados en las paredes. Y dice, oiga, ¿y esos pescados? No, de la humedad luego hablamos. Vamos a hablar de las ratas. Nada de eso hay riesgo de que suceda en estas nuevas casas del Infonavit. Qué bueno. No, ya no. Esto son casas de calidad, sin duda, ¿no? Ese es el problema de... Y dices que también Infonavit ya va a construirlas directamente. Sí. Ya. Nosotros creamos una empresa que va a permitir comprar materiales en un volumen tan grande que va a generar los costos. una disminución de costos. O sea, más todo lo que ya nos dijiste de la donación del lugar, todo Vamos eso, a más poder todo eso. recibir en donación y comprar suelo. Y vamos a poder contratar empresas para que nos ayuden a desplantarlas. ¿Sí me explico? No. Porque es que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a contratar albañiles en todos los estados y municipios del país, pues sería... Sí. Entonces lo que hacemos ahora es hablar con las empresas, decirles, yo te doy todas estas condiciones, a través de esta empresa te contrato y tú ya busca romper el modelo de ganar mucho dinero en una vivienda. El esquema es, haz mucha vivienda ganando poco. De todas maneras es un gran negocio. Pues sí. Y lo están entendiendo muy bien. Los constructores de la vivienda en el país se están sumando todos los días a este proyecto, ¿no? En esta lógica. Aquí los constructores de vivienda llegaron a construir al año 250,000 viviendas. Hoy construyen 44,000. Ok. Entonces, están entendiendo que es el volumen lo que le va a dar viabilidad. Claro. A ver, la pregunta es, ¿tú crees que es viable el estado de bienestar? ¿Tú crees que se puede rescatar el estado de bienestar? Porque es una cosa que se planteó en la Constitución del 17. Pero ¿cómo no va a ser viable? Tiene que ser viable. Y además está siendo viable. Lo vimos desde el principio con el licenciado López Obrador, desde que estábamos en la Ciudad de México. Ahí se sembró la primera semilla, ¿no?, de este estado de bienestar, que ahora con la presidenta pues va para adelante. La presidenta este año 12% de aumento al salario mínimo. Estos incrementos de los programas de bienestar para las madres, para las mujeres de 60, 64, es decir, todo esto pues conlleva Pero ya no hay esta gran negocios. utopía, acercarnos a la utopía.
¿Qué le digo a mi coyote entonces que no? Dile que no. Ay, no, hay que trabajar Yo contra te los recomiendo otro. coyotes. Octavio Romero, muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Esta es tu casa. Qué difícil es una entrevista con ustedes. Porque ustedes son simpáticos y yo no, entonces me... ¿De dónde sacas ese nombre? ¿Cómo crees? Señoras y señores, otro programón para compartir, comentar, coleccionar, para que usted lo disfrute, lo divulgue y nos informe y se informe. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye. Adiós.